Hola, soy Alma Ortiz, maestra del taller de creación literaria en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Les comparto las recomendaciones que hace Felipe Garrido, académico y escritor, amante de la lectura, a través de su guía Cómo leer mejor en voz alta. En este texto, el maestro Garrido, quien estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos dice que son pocos los lectores habituales, pero aún son menos los lectores de libros. Las revistas e historietas suelen llegar a las manos de muchas personas, pero lo malo es que estas personas se acostumbran a leer solo los globitos, las frases elementales y dejan de lado los textos más o menos largos. Y quien solo lee historietas o fotonovelas no aprende a profundizar en ideas, información y en la naturaleza de los personajes, es decir, no aprende a leer de verdad. Un verdadero lector, dice Felipe Garrido, es quien lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus necesidades de información, capacitación y de formación. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, dice en la guía Cómo leer mejor en voz alta que quien lee por gusto es porque descubrió que la lectura es importante en su vida, por ser una fuente de emociones y afectos. Una lectura puede consolarnos, darnos energía e inyectar inspiración. El académico jalisciense señala que hay millones de niños y jóvenes que a diario tienen contacto con sus libros de texto, pero la mayoría de los estudiantes no son lectores. La razón es que leen por obligación y no por gusto. Cuando no se lee por gusto, se lee mal, sin comprensión y sin cumplir con el propósito de un texto que es abrir nuevos horizontes. Hay estudiantes que están muchos años en las aulas y no aprenden a leer. La consecuencia de no saber leer es que solo memorizan, pero no comprenden, no sienten las palabras ni las ideas del autor. Para que alguien sea un lector auténtico, debe entender y sentir lo que lee. Debe estar acostumbrado a leer de tal manera que no solo pase los ojos por encima de las palabras, sino que establezca un vínculo intelectual y emotivo con el texto. Un auténtico lector se reconoce porque lee por voluntad propia y comprende y siente lo que lee. Leer, dice el académico, significa adquirir experiencias e información. Se lee atribuyendo a los signos escritos e impresos un sentido. Se lee organizando las palabras, las frases y la tonalidad de una obra. Y en este proceso ayuda al desarrollo de las facultades del intelecto, las emociones y a la imaginación. Para lograr una buena lectura es necesario comprender un texto y hace falta seguir, sentir y comprender el texto, no por palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos en unidad de significado. Esto se consigue al encontrar esas palabras y frases en noticias, ideas, sentimientos y emociones. Solo quien lee mucho llega a ser buen lector y los conocimientos, expectativas y experiencias desempeñan un papel decisivo. Para cada lector, la lectura de un mismo texto se vuelve algo muy personal. Al mejor la lectura, se aumenta la capacidad de aprendizaje, se favorece el desarrollo del lenguaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad, la sensibilidad y la intuición. La lectura nos muestra la diversidad del mundo y hace más grandes los horizontes, además de que favorece vivir mejor. Para ser un buen lector, dice Felipe Garrido, es leer por gusto y voluntad, es hacer de la lectura una actividad gozosa que informa y permite entender diferentes fenómenos sociales, culturales, políticos, etc. Se debe estar consciente de que quien lee no pierde la oportunidad de ejercitar la concentración, la deducción, el análisis, el sentimiento y la imaginación.
La lectura por gusto contagia a otros y quien lee en voz alta por el puro placer de hacerlo y como una manera de diversión puede generar una pandemia de conocimiento, educación y cultura. Así es que seamos lectores auténticos como invita a hacerlo Felipe Garrido. Hasta la próxima.